Revelado, increíble momento en que una faxineira transforma a su hijo mudo en un niño hablante. Rosa se levanta con el corazón pesado. El despertador suena en una casa con muebles desgastados, llena de promesas que nunca parecen cumplirse. Su vida, una lucha constante, gira en torno a Miguelito, su pequeño de 7 años, que enfrenta el mundo con un silencio que a veces pesa más que la tierra que pisa. Es un desafío que consume a Rosa, cuyo agotamiento es tan profundo que siente que sus huesos están hechos de plomo. Cada día es un desafío para encontrar el equilibrio entre su trabajo como faxineira y las necesidades de Miguelito, quien solo puede articular sonidos que nunca terminan en palabras. La mirada de los vecinos, repleta de desprecio y compasión, es un peso que Rosa siente en su piel. Más que los sueldos miserables que gana, lo que más le duele es la incomprensión que enfrentan. ¿Por qué su hijo no puede hablar? Se pregunta si alguna vez lo hará. El aire se vuelve pesado con la presión de ser su única guía, su madre y su maestra. Las horas de trabajo son interminables y cuando regresa a casa, a veces se siente como un fantasma que atraviesa las habitaciones en busca de respuestas. En la penumbra de su sala, intentando encontrar alguna forma de ayudar a Miguelito, Rosa estalla en frustración. ¿Por qué no puedes hablar, Miguelito? La pregunta retumba en su mente, pero al mismo tiempo se siente culpable por plantearla. La angustia es un eco que nunca deja de reverberar, todo en ella es una dualidad, la madre amorosa frente a la mujer desesperada. No puede permitir que los murmullos de la gente le roben la óptica llena de amor que ve en los ojos de su hijo. Sin embargo, cada día el peso de la pena la quiere aplastar. Al caer la noche y pese a los cansinos rumores, escucha las risas de Miguelito mientras le cuenta historias inventadas con un vocabulario limitado. En ese bello instante su corazón se ablanda, pero la sombra del dilema la asedia. ¿Estará capaz de enseñarle a su hijo a comunicarse en un mundo que no espera algo diferente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperación comienza a brotar como un río desbordado. Cada intento de comunicarle algo profundo se siente como un golpe en su pecho. Rosa se aferra a la esperanza, pero cada golpe de desesperación pone en tela de juicio su fortaleza. ¿Podrá Miguelito alguna vez encontrar su voz, la que parece atrapada dentro de un laberinto? En un instante de frágil lucidez, Rosa siente que todo está a punto de desmoronarse. Mientras las sombras caen sobre la habitación, Rosa toma un profundo respiro, preparada para enfrentar el vacío de su propia inseguridad. La lucha no es solo de Miguelito, es su propia batalla con la angustia. El silencio abrumador entre ellos pesa tanto que se pregunta si el amor será suficiente para romper las cadenas del mutismo. De repente un extraño ruido, un balbuceo familiar que reverberará mucho más allá de lo que esperaban. Este es solo el comienzo, el precipicio de su nueva realidad. Rosa siente como el balbuceo de Miguelito late con fuerza en el aire, como un pequeño tambor que empieza a marcar el ritmo de una nueva danza. En su pecho la esperanza comienza a chisporrotear, un fuego que lucha por encenderse en la oscuridad de su desesperación. Aún con la incertidumbre, ese sonido, aunque indescifrable, es una señal de que algo en su hijo está emergiendo. Sin embargo, su mente es un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significa esto? ¿Es solo un eco de su risa? ¿O realmente está intentando comunicarse? Se encuentra atrapada entre la emoción y la duda, cuestionando si este es el comienzo de un viaje hacia la verbalización o una ilusión temporal. Las preguntas la asedian como sombras en la noche. Para Rosa, cada pequeña victoria es un respiro ante un océano de incertidumbre. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, empieza a armar un plan. Durante el día, mientras lava y limpia en casa de otras personas, su mente está en constante funcionamiento, imagina estrategias que podrían ayudar a Miguelito a expresar lo que siente. Revisa en su mente las palabras que recuerda de su infancia, aquellas que parecen haber desaparecido de su vocabulario al crecer. El lenguaje es un puente, piensa. Si puedo encontrar la manera de construir ese puente, él cruzará a un mundo nuevo. Esa noche,
después de que Miguelito finalmente se duerme, Rosa se sienta con un cuaderno desgastado. En su mente se forma el esbozo de un proyecto, un diario de comunicación. Quiere que Miguelito asocie imágenes con palabras, que comprenda que su voz tiene poder. A medida que escribe, el cansancio desaparece, su papel se convierte en un campo de posibilidades. Pero, de inmediato, la pregunta persiste: ¿cómo haré para que él quiera compartir esos pensamientos? Al día siguiente Rosa empieza a recopilar materiales, revistas viejas, dibujos de animales y otras imágenes llamativas que cree que podrían interesar a su hijo. Cada recorte que realiza es una acción deliberada, crea una herramienta de expresión personal para Miguelito como un faro que lo guiará en su búsqueda de palabras. Las horas siguen corriendo, y Rosa no puede evitar notar cómo su trabajo como faxineira también podría reflejarse en sus esfuerzos educativos. Está acostumbrada a observar y aprender rápidamente en el hogar de otras personas, quiere aplicar ese mismo enfoque con Miguelito. A pesar de las adversidades y de la fatiga acumulada, su determinación se convierte en un motor que la empuja hacia adelante. Con cada pequeño progreso que observa en Miguelito, Rosa siente que su propio ser se expande. Hay en su pecho una mezcla de orgullo y anhelo, el deseo de celebrar cada balbuceo, cada sonido que surja de la boca de su hijo como si fueran verdaderas palabras. Pero al mismo tiempo el temor se presenta, rompiendo la ilusión de que tiene todo bajo control. ¿Qué pasaría si no avanza? ¿Qué si no puedo ayudarlo a encontrar su voz? Esos pensamientos amenazan con consumir la base de su esperanza. Sin embargo, el amor por Miguelito se convierte en su escudo, una armadura contra la duda. Mientras crea ese diario, cada dibujo que pega se siente como la afirmación de que su hijo es capaz de más de lo que les han dicho. El tiempo avanza y la primavera empieza a asomarse, aunque los días parecen interminables. Con cada semana que pasa, el eco de su propio crecimiento resuena en la habitación. Miguelito empieza a vocalizar más. Es un murmullo que va cobrando fuerza. Una noche, en medio de sus ensayos, algo sorprendente ocurre. Miguelito, viéndola concentrada, suelta una palabra. Rosa se detiene en seco, sus ojos se dilatan en incredulidad. Pregunta a su corazón si realmente acaba de escuchar lo que cree. El camino hacia una nueva vida apenas comienza. Pero Rosa sabe que este único momento es tan crucial como cualquier otro. La verdadera pregunta ahora es: ¿será suficiente para persistir a pesar de las incertidumbres que la rodean? La respuesta se asoma en el horizonte, pero la travesía está lejos de terminar. La presión, el desgaste emocional y el reto de avanzar entre la fragilidad de las esperanzas, la llevarán a un punto de inflexión. Y en su mente un eco se convierte en duda: ¿qué haría si el silencio regresara? Los días se tornan en semanas y con cada amanecer, Rosa percibe que el pequeño avance de Miguelito se convierte en un faro más brillante en su peligrosa travesía hacia la comunicación. Esta nueva palabra, un pequeño eslabón de esperanza, la impulsa a redoblar sus esfuerzos. Sin embargo, la presión que siente por asegurar el siguiente paso se acumula en su pecho como un volcán que se intensifica antes de erupcionar. Mientras trabaja en las casas de otros, su mente es un campo de batalla. Repite la palabra que Miguelito ha pronunciado, a veces en voz alta, esperanzada de que el eco de su intento se convierta en un armón hacia algo más. ¿Y si no se repite? ¿Y si se siente abrumado? La duda, ahora más que nunca, la acompaña, alimentando un temor que se vuelve ineludible. Su cuaderno, lleno de dibujos y recortes, se ha convertido en su refugio. Rosa se siente casi protectora de esos pequeños fragmentos de papel que simbolizan un futuro. Pero al mismo tiempo se enfrenta a una pregunta perturbadora: ¿qué haré cuando el muro que ha construido Miguelito se vuelva más grande? Su enfoque en esos momentos de creación se convierte en un escape, y observa cómo algunas palabras surgen de la nada mientras un significativo silencio acecha a su alrededor. Con el paso del tiempo, su rutina se convierte en un delicado baile entre la exploración y la ansiedad. Presenta las imágenes a Miguelito con paciencia, animándole a que las asocie con sus propios pensamientos. Hay días en que sus intentos no son más que sombras fugaces. Otros, sin embargo, son como destellos de luz. Pero al final del día, el eco de los balbuceos puede ser de rápida evaporación. El ciclo de esperanza y desánimo forma una espiral aparentemente interminable. En un momento crucial, Rosa decide cambiar su estrategia, añadiendo un componente lúdico a sus sesiones. No se trata solo de enseñar, es también jugar.
Trae juguetes y objetos variados incorporándolos al diario, convirtiendo aprendizaje y diversión en un todo indisoluble. Esta variación despierta la curiosidad de Miguelito. Ella lo observa, expectante. ¿Y si este es el cambio que necesitamos? La noche llega y en su soledad, una chispa de clarividencia emerge. Rosa se da cuenta de que su propia voz ha estado encapsulada en el miedo y la duda. En esos momentos más vulnerables, cuando la inseguridad amenaza con consumirla, recordó el poder de las palabras no solo para su hijo, sino también para sí misma. ¿Cuánto tiempo más permitiré que esta incertidumbre controle mis acciones? Esa noche en su cuaderno escribe, hoy, yo también hablaré aunque sea en voz baja. A la mañana siguiente, cuando Miguelito juega con los juguetes, Rosa se lanza a compartir sus pensamientos junto a él, hablando en voz alta sobre lo que observa e imagina. Mira, Miguelito, este es un perro, un amigo al que le gusta correr. ¿Cómo suena un perro? Con cada palabra se siente más fuerte, más decidida. El eco de sus propias declaraciones sienta las bases para algo inesperado. Entonces, en un instante casi mágico, mientras ella describe a un cangrejo que avanza a paso lento, Miguelito, con su mirada brillante y con un pequeño susurro, imita el sonido que ha creado. Rosa siente que el tiempo se detiene. Su corazón late con fuerza y al mismo tiempo un torrente de emociones estalla en su interior, pero el camino es aún incierto, y la pregunta persiste, ¿podrá evitar que el silencio regrese? La duda la abrumaba, un eco de miedos pasados. Mientras las palabras fluyen, se ha dado cuenta de que cada pequeño intento trae consigo una montaña de retos, y que todas las victorias logran fundirse en un solo latido. Ese día, mientras termina su jornada, un pensamiento aterrador coquetea con su mente. ¿Y si después de todo, esto es solo un respiro momentáneo? La presión crece en su interior, y Rosa debe decidir, dejarse llevar por el miedo o desafiarlo de nuevo con toda su fuerza. El curso de su vida y la voz de su hijo dependen de su respuesta. ¿Qué camino elegirá Rosa cuando el silencio vuelva a gritar? La semana avanza cargada de emociones intensas y decisiones cruciales que Rosa no puede evitar. Con cada intento de conectar con Miguelito, se siente como una marioneta en manos de sus propias inseguridades. Pero hay un cambio inevitable en su perspectiva, ha comenzado a ver la experiencia no solo como un reto, sino también como una oportunidad de autodescubrimiento. Cada día, mientras organiza su espacio y selecciona los juguetes, nota cómo sus elecciones ya no son meras actividades para entretenido. Su enfoque ha evolucionado hacia un compromiso más profundo. Ella comienza a planificar las sesiones de forma estratégica, llevando a cabo una mini reunión mental antes de cada encuentro con Miguelito. En ese espacio de reflexión, decide formar objetivos claros, como introducir nuevas palabras, cuáles son los estímulos que más le atraen, y por sobre todo, cómo lograr que la falta de comunicación no la haga sentir impotente. Rosa se vuelve más consciente de su propio lenguaje corporal. En lugar de esconder su ansiedad detrás de una sonrisa forzada, busca reflejar autenticidad en cada gesto. Se siente dueña de sus emociones, comprende que su propio proceso de sanación está intrínsecamente ligado al avance de su hijo. Entonces el espejo que sostiene al lado de Miguelito se vuelve una herramienta, ella elige la vulnerabilidad y por primera vez, se expresa sin filtros. El día siguiente, mientras convierte nuevamente su cocina en aula, nota la diferencia que sus cambios provocan en Miguelito. Sus ojos se iluminan con nuevas palabras. Con cada intento de imitarla, ella siente que no solo está llegando a él, sino también abrazando su propia voz silenciosa. Esa tarde decide dar el paso audaz de grabarse en vídeo mientras juega con su hijo, buscando tanto su reacción como la suya propia al ver su reflejo en pantalla. Las horas pasan, pero Rosa no se siente agotada. Se da cuenta de que su viaje, antes lleno de temores y un sentido de impotencia, comienza a sentirse como un camino de empoderamiento. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persiste: ¿todo este progreso será suficiente? Ahora debe también lidiar con la responsabilidad de mantener la constancia. Se aferra a la esperanza, pero el espectro del miedo siempre está al acecho. Unos días después siente que es momento de incorporar otro desafío: invitar a su madre a una de sus sesiones. Un miedo antiguo revienta dentro de ella. ¿Qué pasará si la persona que más ha influido en su percepción de sí misma no apoya esta transformación? ¿Su madre desaprobará su enfoque lúdico?
Pero al mismo tiempo siente que necesita ese impulso, esa conexión con su pasado, para fortalecer sus pasos hacia el futuro. Esa noche, al prepararse, los nervios son palpables. Rosa repasa los objetos que usará en la sesión, reflexionando sobre cada conversación que ha tenido con su madre en relación a su crianza. Sabe que enfrentar la desaprobación o el juicio puede ser devastador, pero también un catalizador. Finalmente llega el día. Cuando su madre toca la puerta, Rosa siente el estómago revolverse. La mirada de su madre una mezcla de curiosidad y recelo. Lo que sigue puede ser tanto liberador como un punto sin retorno. ¿Resucitará viejos fantasmas del pasado, o se abrirá la puerta a un nuevo entendimiento? Rosa toma una respiración profunda. Este será el momento en que no solo Miguelito, sino también ella, debe hablar. ¿Pero tendrá el coraje necesario para hacerlo? Rosa respiró hondo, maldiciendo la mezcla de ansiedad y esperanza que retumbaba en su pecho. La puerta se abrió y su madre entró con la misma mirada que siempre había tenido desde su infancia, un juicio implícito, una evaluación constante. Rosa sintió como su cuerpo se tensaba, un reflejo directo de sus viejas inseguridades. Pero esta vez, no iba a dejar que el miedo dictara su actuar. Esta vez, sería diferente. Con voz firme, aunque aún temblorosa, inició la sesión. Miguelito estaba en su rincón de juegos, ajeno a la tensión en la sala. Rosa, decidida a transformar ese momento, se adentró en una conversación que había deseado, pero esquivado, durante años. «Mamá, hoy quiero que veas algo importante», dijo sosteniendo el espejo que había preparado como herramienta de conexión, como un vehículo para la honestidad. La mirada de su madre se reaccionó, curiosidad mezclada con escepticismo. Pero Rosa no se detuvo. Mostró a Miguelito frente al espejo mientras él intentaba repetir sus palabras. Los ojos de su madre seguían a ambos buscando discrepancias, fallas en el aprendizaje, maneras de justificar sus temores. Sin embargo, Rosa no se centraba en su madre, sino en su hijo. Casi podía sentir cómo el progreso se apoderaba del aire alrededor, sus movimientos eran fluidos, cada gesto y palabra estaban en perfecta armonía. Miguelito respondía, y con él, Rosa se permitía desafiar sus propias dudas. Mientras su hijo reproducía sonidos y expresiones, su madre comenzó a relajar el gesto. Era como si por primera vez, realmente estuviera viendo a su nieto y no a la imagen de lo que creía que debía ser. «Él está avanzando», murmuró Rosa, dirigiéndose ahora a su madre. «Y me estoy dando la oportunidad de ser parte de ese progreso». El silencio pesado que había llenado la habitación comenzó a romperse, y en su lugar surgió un diálogo interno en Rosa. ¿Era este el momento de confrontar el pasado? Con cada palabra sentía que su voz resonaba con más fuerza, que cada frase empoderaba su presente. El juego continuó, y con él la presión de abrir la conversación sobre su crianza. Rosa sabía que el momento de la confrontación era inminente. «Mamá, de pequeña nunca sentí que mis pensamientos eran bienvenidos». «¿Es posible que no desearas que yo creciera de esta manera?», preguntó con valentía. Su madre la miró descompuesta, los ojos enrojecidos por la sorpresa. Era un instante de revelación, no solo para Rosa, sino para ambas. Mientras continuaban jugando, cada interacción de Miguelito era un ladrillo en la construcción de su sanación. La risa de su hijo resonaba por la casa, un eco de lo que podría ser su futuro. Pero la mirada de su madre seguía en su mente y perceptible fue el indicio de un conflicto por resolver. ¿Cómo podría Rosa liberar su voz y a la vez validar sus sentimientos? Entonces, el ambiente se tornó tenso nuevamente. La voz de su madre emergió entrecortada: «Yo solo intentaba protegerte». Las palabras resonaron con un peso que Rosa no esperaba. Aquí estaba, la cara con la historia que había dictado su vida. La incertidumbre volvía a instalarse. ¿Sería este momento el que las uniera, o abriría más heridas en su historia compartida? Mientras se enfrentaban a esta revelación, un nuevo miedo se instaló en Rosa. Frente a su reto de ser madre, el desafío de sanar la relación con su madre se transformaba en una carga pesada. Pero en el fondo también residía la esperanza de que, tal vez, esta era la oportunidad que necesitaban para avanzar juntas. ¿Harían ambas frente a sus verdades? ¿O el ciclo de dudas y miedos se perpetuaría? La sesión no había terminado, y con el futuro de su relación en el aire, Rosa sintió que la decisión de dar el siguiente paso dependía totalmente de su respuesta. ¿Podría encontrar el camino hacia adelante sin temer al pasado?
La resolución de su presente se aproximaba, pero una sombra se acercaba. Rosa sintió que el aire se volvía denso mientras la mirada de su madre la atravesaba. El reloj en la pared marcaba los segundos, cada uno amplificando la tensión. En su mente el eco de las palabras de su madre retumbaba: yo solo intentaba protegerte. Refranes familiares llenaron su cabeza como un mar de confusión. ¿Protegerla de qué? De las opiniones, de la crítica constante que había moldeado su infancia en una cadena de inseguridades. Era su turno de deshacer esos lazos. Decidió seguir hablando, consciente de que al hacerlo, estaba escribiendo un nuevo guión. Proteger no siempre significa que lo que haces es correcto, mamá. A veces, lo que necesitamos es libertad para ser nosotros mismos. Las palabras sonaron más fuertes en su mente de lo que jamás había imaginado. Sentía como cada sílaba se convertía en un paso, un avance en su búsqueda de autenticidad. Cada vez que me decías que no era lo suficientemente buena, cada error se quedaba grabado, continuó. No quiero que Miguelito crezca bajo la sombra de esos miedos. Al mencionarlo, los ojos de Rosa se suavizaron por un momento. Ella no solo hablaba de su pasado, también estaba forjando un futuro para su hijo. Con él quería derribar muros, no construir más. La expresión de su madre cambió, la dureza se desvanecía lentamente, dejando entrever una vulnerabilidad que Rosa nunca había visto. ¿Era posible que por primera vez su madre estuviera dispuesta a escuchar? Esta visión la impulsó, envalentonándola para seguir adelante. Sé que has hecho lo mejor que has podido, pero ahora necesito que comprendas cómo me he sentido. Y no solo yo, sino Miguelito también. La sala era un microcosmos de emociones, la lucha interna de Rosa luchaba por abrirse paso. Miguelito seguía en su mundo jugando despreocupadamente, pero Rosa sabía que su voz debía ser escuchada no solo por la historia que compartía con su madre, sino también por la de su hijo. Hoy estoy aquí para hablar de sanación. Las palabras, una llama que iluminaba su camino. Sanación de lo que no se dijo y de lo que no se comprendió. Rosa sintió un fármaco de liberación al verbalizar su dolor, su necesidad de romper el ciclo de toxicidad. Era como quitarse una máscara que había llevado demasiado tiempo, una carga que, aunque pesara, ahora podía soltar. De repente, la máscara de su madre parecía desmoronarse. No quería hacerte daño, dijo, y su voz tembló, un indicio de que la negación empezaba a ceder. Era el momento, el instante crucial que Rosa había esperado. Cada conversación con su madre había sido una serie de muros erigidos, pero ahora sentía que aquellos muros eran arenas movedizas. Entenderte y entenderme a mí misma es lo que necesito para avanzar. Yo deseo que tengan la oportunidad de crecer sin ese peso, dijo, mirando a Miguelito mientras él hacía una pausa en su juego para mirarla. Rosa se preguntó si él había percibido la transformación en el ambiente, la tensión girando en un nuevo sentido. Sin embargo, la sombra que había sentido antes se volvió más ominosa, el tiempo no estaba de su lado. ¿Qué sucedería si su madre se retiraba a sus viejas creencias y justificaba su comportamiento? Rosa se decidió a no hacérselo fácil. Si no quieres quedarte atrapada en lo que una vez quisiste y no fue, tendrás que estar dispuesta a cambiar. A medida que las palabras crecían en la habitación, Rosa se dio cuenta de que estaba desenterrando más que solamente su verdad. En su interior, una figura emergía con fuerza, la mujer decidida a transformar su vida y la de su hijo. Los labios de su madre se movieron, pero el sonido no llegó. Era como si el eco de sus viejas defensas tuviera más volumen que las posibilidades de este nuevo diálogo. Rosa sintió el peso del instante y se preparó para la posible explosión de emociones que podría seguir. Siempre hay esperanza para el cambio, mamá, dijo al final, dejando claro que los caminos de ambas aún estaban por trazarse. La decisión de su madre ahora era crucial, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría dispuesta a abrazar esta nueva posibilidad? Rosa contuvo el aliento con el futuro de su relación pendiendo de un hilo. La decisión de su madre resonaba en el ambiente. La incertidumbre era palpable, pero Rosa se sentía lista, más empoderada que nunca. ¿Pero sería suficiente? A la espera de su respuesta, todo lo que había oscilado entre ellas esperaba ser recorrido. El siguiente paso estaba en juego, la verdad parecía inminente. Los ojos de Rosa se centraron en los labios de su madre, esperando escuchar una palabra que pudiera transformar todo. Sin embargo, el silencio se alargó inundando el aire con una mezcla de tensión y anhelo.
Rosa sabía que este momento decidía mucho más que su reciente confrontación. Estaba en juego el futuro emocional de su relación y el de Miguelito. ¿Cómo se rompería el ciclo si no había voluntad para el cambio? Mientras ambas permanecían en ese limbo, la mente de Rosa se apresuró, recordando momentos clave de su vida. Cuando pasó de ser la niña que recibía críticas constantes a la mujer que ahora se atrevía a hablar de su verdad, el camino había sido tortuoso. En el fondo cada paso había sido una batalla, cada palabra dicha un pequeño triunfo. Miró a Miguelito, quien reanudaba su juego despreocupado, ajeno a la complejidad del diálogo que se desarrollaba en el fondo. Rosa se percató de que su transformación era un proceso, no una descenaschen. Había pasado de sufrir en silencio a haber encontrado su voz, y ese proceso, a pesar de ser doloroso, había sido liberador. Decidió que era hora de llevar su enfoque al siguiente nivel. La sanación no solo debía provenir de la conversación con su madre, también debía erigirse en su propia vida cotidiana, tal como había comenzado a hacerlo durante los últimos meses. Quizás todo lo que tengo que enseñarte es lo que he aprendido de mí misma, dijo Rosa, girando la conversación hacia su experiencia. Estaba dispuesta a compartir su viaje, su lucha con el miedo y la inseguridad. Un día, me di cuenta de que mis miedos son solo historias que me he contado. ¿Y si pudiera dejar de escuchar esas historias? La voz de su madre retumbó como un eco lejano, pero Rosa desoyó la incertidumbre que había. Mamá, comencemos a contar nuevas historias. Historias que sean de aceptación, de confianza. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. La muralla que había erigido su madre, aunque aún presente, empezó a resquebrajarse. Rosa continuó hablando, esperando que su madre viera reflexos de su propia vida en su relato. Habló de las pequeñas victorias cotidianas, de cómo había comenzado a crear arte en sus momentos libres, un medio para canalizar sus emociones. Fue el primer destello de autoconfianza que había experimentado, el momento en que decidió tomar las riendas de su vida en lugar de dejar que el miedo dictara sus pasos. Crecí pensando que no era suficiente, pero luego descubrí que solo necesitaba ser yo misma. Rosa se sintió más fuerte al articular esa verdad. Y eso es lo que quiero para Miguelito. Quiero que él crezca sintiéndose libre, sintiendo que tiene valor. El silencio pasó a estar cargado de posibilidades. Entonces decidió llevar la conversación a un terreno más personal. ¿Y tú, mamá? ¿Qué es lo que realmente has querido? ¿Sigues aferrándote al pasado o te atreverías a explorarlo de nuevo? Rosa quería saber, necesitaba entender. No solo era su madre quien debía cambiar, Rosa también debía estar dispuesta a dejar atrás las expectativas que había puesto sobre su madre. Si deseaba sanar, debía romper con las construcciones mentales que le impedían ver a su madre como un ser humano con sus propias fragilidades, miedos y deseos. Los ojos de su madre brillaron con lágrimas contenidas y Rosa sintió que eran potenciales semillas de un nuevo comienzo. El tiempo pasó, pero la presión en la habitación se mantuvo, cargada de tensión y expectativas. ¿Qué pasaría si su madre dejaba de lado sus miedos? ¿Qué significaría eso para ella y Miguelito? Las decisiones estaban en sus manos. Rosa tomó un respiro profundo, sintiéndose más empoderada que nunca para desenterrar el pasado, consciente de que cada verdad compartida y cada nuevo día representaban un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, mientras se preparaba para continuar este viaje emocional, una sombra de duda se deslizó nuevamente en su mente. ¿Podría su madre realmente enfrentar su propio dolor? ¿O se retiraría a refugiarse en la negación? Rosa contuvo el aliento una vez más, esperando que al abrir su corazón y vulnerabilidad, su madre le mostrara el camino que tanto deseaba recorrer. La pregunta persistía, resonando en su interior. ¿Sería este el punto de inflexión que ambas necesitaban? La posibilidad de un futuro en el que se entendieran genuinamente dependía de la decisión que estuviera a punto de tomar su madre, en un instante que podría cambiarlo todo. Rosa observó a su madre con una mezcla de esperanza y ansiedad. El rostro de su madre estaba tenso, como si cada fragmento del pasado estuviera pesando sobre sus hombros. Era evidente que a pesar del progreso que había hecho Rosa en su propio camino, debía encontrar una manera de inspirar a su madre a romper las cadenas invisibles que la mantenían prisionera de sus propias inseguridades. Tal vez podamos buscar un espacio para hablar, sin prejuicios ni defensas, sugirió Rosa, sintiéndose vulnerable pero decidida. Quería que su madre entendiera que este diálogo era un acto de amor y no un reproche.
Era su oportunidad de sanarse mutuamente y avanzar juntas. A medida que las palabras salían de su boca, Rosa comenzó a cuestionar su propia fortaleza. ¿Estaba lista para ver a su madre desnudarse emocionalmente? ¿Pero cuál sería el costo de seguir evadiendo esa verdad? Reflexionó sobre su propia evolución, el arte que había comenzado a crear, y cómo conectaba cada trazo con una parte de sí misma que había permanecido oculta por años. A través del arte había encontrado su voz, tenía que mostrar a su madre que la creatividad podía ser la clave de su liberación. Si te animas, podemos comenzar a explorar juntas esas historias que nos han lastimado. Tal vez podamos plasmar nuestros miedos en el lienzo y a partir de ahí contarlos de nuevo, sugirió, recordando vivamente cómo cada pintura que había hecho había representado un paso hacia la sanación. Podríamos convertir nuestras experiencias en algo bello. Su madre la miró, incrédula. ¿Pintar? Nunca he sido buena en eso, Rosa. Solo haría un desorden más. Eso no importa. Lo que importa es el proceso, la conexión entre nosotras. No se trata de resultarte una artista extraordinaria, se trata de encontrar un medio para expresarnos, respondió, sintiendo cómo la pasión en su voz comenzaba a ahogar el miedo. Rosa comprendió que la resistencia de su madre no era solamente al arte, sino a abrirse, a despojarse del miedo y a mostrar su vulnerabilidad. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Si Rosa quería ayudar a su madre, debía experimentar su propia debilidad y ser capaz de mostrar su lucha. Así que decidió iniciar aquel proceso, usando su propia experiencia como el puente del que su madre necesitaba aferrarse. Piensa en un momento en que fuiste feliz, un recuerdo que te llene de luz, le pidió Rosa, invitando a su madre a buscar en su interior. Dibuja ese momento. Te prometo que no te juzgaré. Seré tu aliada. Los ojos de la madre de Rosa se iluminaron de pronto. Había retado su percepción del arte, de la felicidad y de la expresión personal. Esa chispa de curiosidad dejó entrever que estaba dispuesta a intentarlo. Rosa sintió una oleada de aliento fresco en su pecho. Veloces corrientes de esperanza y sacrificio pasaron por su mente mientras visualizaba a su madre empuñando un pincel por primera vez. Haré un intento, Rosa, murmuró su madre, más como una promesa a sí misma. Pero házmelo fácil, por favor. Lo haré. Estoy aquí para acompañarte, respondió Rosa, sintiendo que formaban un nuevo pacto, el compromiso de abrirse y sanarse. Mientras su madre buscaba una hoja y colores, Rosa sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar no solo en la vida de su madre, sino también en la suya. Sin embargo, en medio de su emoción, la incertidumbre no desapareció. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios al intentar ayudar a su madre con los suyos? Una voz interna se preguntaba si ambas estarían listas para lo que vendría, si las revelaciones y las historias ocultas no resultarían ser más de lo que estaban dispuestas a cargar, y así, mientras las primeras brochas comenzaban a tocar la superficie en blanco, Rosa bramó una decisión silenciosa en su interior. Si este proceso las exponía al dolor, también podría abrir las puertas para la transformación. La idea de una madre y una hija creando juntas algo nuevo y sanador era un destello tentador, pero en el fondo, una pregunta inquietante permanecía. ¿Qué pasaría con los secretos que podrían salir a la luz durante este proceso? Eso despertó una ansiedad que amenazaba con oscurecer el brillo de la posibilidad. Rosa se sentía atrapada entre la esperanza de una nueva vida y el temor que aún la acechaba. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que pudieran descubrir? Rosa observó cómo su madre se acercaba al lienzo, el nerviosismo visible en sus manos temblorosas. La incertidumbre de este primer paso era compartida. Ambas sabían que cada color y cada trazo tendrían el poder de desenterrar partes de su historia que habían sido enterradas bajo capas de silencio. Mientras su madre elegía un pincel, Rosa sintió que el tiempo se detenía. Este momento era más que una simple actividad artística, era el inicio de una batalla contra sus propios fantasmas. Solo recuerda, no hay errores, dijo Rosa con una sonrisa alentadora. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a adquirir la seguridad que ambas necesitaban. El arte no tiene reglas. La madre de Rosa dudó antes de sumergir el pincel en la pintura. En su rostro, la lucha interna era palpable. Rosa, sintiendo su tensión, se sentó frente a ella y comenzó a trabajar en su propio lienzo. Con cada trazo sentía como su corazón se abría un poco más.
Su pintura se convirtió en un reflejo de su viaje, sus miedos, sus retos. La elección del color y la forma se transformó en una forma de autoconocimiento. En medio de esta intimidad, la madre de Rosa comenzó a pintar. Por momentos olvidaba el mundo exterior. A medida que los colores se mezclaban, surgieron escenas de su infancia, momentos de felicidad que parecían arrinconados por la tristeza reciente. Rosa se permitió observar con asombro, cada trazo que su madre realizaba era un testimonio de su historia. Pasaron los minutos mientras el silencio se llenaba de la energía de la creación. Sin embargo, la ansiedad no desapareció del todo. Rosa sabía que inevitablemente el proceso iría más allá de lo artístico. Era un canal hacia lo emocional y lo profundo. ¿Cuándo sería el momento de enfrentar los secretos que habían llevado en silencio? La presión de ese enfrentamiento anidaba en su pecho como un peso doloroso. ¿Te gustaría que compartiéramos lo que hemos pintado?, preguntó Rosa tras unos instantes de trabajo concentrado. Era un salto al vacío, una apertura que podía provocar tanto liberación como resentimiento. La expresión en el rostro de su madre flaqueó entre la dolorosa introspección y el brillo vacilante de la emoción. Tal vez más tarde, respondió, su voz un susurro. Rosa notó la desconfianza en sus ojos. Aquello le resultó familiar, un espejo de su propia inseguridad. Sin embargo, la experiencia la había enseñado que a veces el camino hacia la verdad era más importante que el destino final. Está bien, no apresuraremos nada, contestó Rosa. Se dio cuenta de que aunque su madre podía ser reticente, la simple decisión de pintar ya era un avance significativo. Se hizo el firme propósito de ser paciente, de crear un espacio donde cada una pudiera enfrentar su verdad a su propio ritmo. Mientras continuaban, Rosa sentía que algunas experiencias de su maternidad estaban comenzando a definir la suya. Fue un guiño de vida que le recordó la complejidad de sus propias emociones. Ella había luchado contra la idea de ser capaz en su arte, temiendo que su historia personal no la validara como artista. Pero en ese momento entendió que su pasión estaba profundamente ligada a su autenticidad. Los colores vivos en el lienzo se convertían en metáforas de lucha y esperanza. Rosa, al mirar la obra de su madre, vislumbró un trasfondo de sufrimiento. Las capas de color parecían revelarle miedos ocultos que aún necesitaban ser hablados. ¿Qué sientes cuando miras esto?, preguntó intentando abrir un puente hacia el diálogo. Su madre la miró, un rayo de emoción cruzó su rostro antes de que un velo de tristeza cubriera su mirada. La tensión en el aire se intensificó. Rosa pudo sentir que el momento de la verdad estaba cerca, podía escuchar el eco de preguntas pasadas que aún no se atrevían a salir. ¿Nos atreveremos a hacerlo?, se preguntó Rosa en silencio. Era evidente que el arte estaba apenas comenzando a rasgar la superficie de sus miedos, y mientras sus pinceles danzaban sobre el lienzo, ambas estaban al borde de descubrir una realidad que podría cambiarlo todo. El aire estaba cargado de una expectativa tensa. La curiosidad por lo que eventualmente compartirían era casi palpable. La emoción florecía, pero también la fragilidad. Un nuevo movimiento las esperaba, empujándolas hacia la revelación, y ambas ya sentían en sus entrañas que estaban en el umbral de un descubrimiento crucial. ¿Sabrían afrontar lo que estaba por salir a la luz? Rosa se sentó ante el lienzo en blanco, el olor de la pintura fresca llenándole las fosas nasales, e inhaló profundamente. Había viajado a través de un laberinto emocional y en ese instante, sintió que estaba lista para enfrentar lo que había estado escondido durante años. El silencio compartido con su madre lo decía todo. Estaban ambas al borde de un precipicio, listas para saltar y descubrir la verdad que había quedado enterrada bajo los miedos. Solo respira, Rosa. Este es el momento, se dijo a sí misma mientras miraba a su madre, quien aún con el pincel tembloroso en la mano, no dejaba de contemplar lo que había pintado hasta ahora. Rosa se permitió sentir el miedo y la ansiedad, pero también una determinación firme y resolutiva. No podía volver atrás. Mamá, ¿cómo te sientes al mirar lo que has creado?, preguntó su voz firme pero suave. Era una invitación para iniciar una conversación que había esperado por tanto tiempo. Su madre bajó la mirada hacia el lienzo. No lo sé, hay tanta tristeza. Su voz tembló cargada de emociones reprimidas. Es como si el arte me mostrara lo que he cargado dentro de mí. Rosa sintió una oleada de comprensión. Su madre no solo estaba pintando, estaba desenterrando una parte de sí misma que había permanecido oculta. La tristeza también puede ser liberadora.
Quizás está aquí para ti para que puedas afrontarla, respondió queriendo que cada palabra la acercara un poco más a la verdad que ambas necesitaban compartir. Un instante de silencio siguió. Rosa podía sentir cómo el peso del pasado pendía en el aire. La mirada de su madre empezó a aflojarse, como si los muros comenzaran a desmoronarse. ¿Y tú?, preguntó su madre con un tono de vulnerabilidad, mirando el lienzo frente a ella. ¿Qué has sentido tú? ¿Qué dolor llevas? Rosa respiró hondo sintiendo que en ese momento, el ciclo de su transformación y la de su madre comenzaban a cruzarse. He sentido que nunca fue suficiente. Que no soy suficiente. Es como si cada comentario negativo hubiera sido una piedra más en la carga que llevo. Pero estoy trabajando para dejarlo ir, para demostrarme que puedo ser quien quiero ser, sin la sombra de los juicios. Un brillo de reconocimiento pasó por los ojos de su madre. Siempre quise protegerte, pero no sabía cómo, admitió, la tristeza en su tono visible. ¿Por qué no nos dijimos estas cosas antes? Tal vez no sabíamos cómo. O teníamos miedo. Pero ahora estamos aquí. Podemos encontrar una manera de sanar juntas, dijo Rosa, un deseo profundo de romper con las cadenas que las habían mantenido alejadas. A medida que continuaban pintando, la conexión se hacía más fuerte. Cada palabra compartida, cada trazo nuevo, era un ladrillo que construía un puente entre ellas. Rosa pudo ver cómo su madre comenzaba a soltar las defensas que la habían mantenido atrapada, y con ello comenzó a vislumbrar una nueva relación. No la madre temerosa y crítica que había vivido en su mente, sino a una mujer que también llevaba su propia carga, con sus temores y luchas. Mira estas sombras que pinté. Son mis errores, mis inseguridades, pero también son parte de mí, dijo su madre, señalando una parte del lienzo. Quizás no debo avergonzarme de ellos. Esa es la esencia de nuestro viaje, respondió Rosa, sintiendo que las piezas estaban encajando. Podemos transformarlas en algo hermoso. Nadie es perfecto, y eso está bien. Justo cuando Rosa pensaba que estaban avanzando en su curso, su madre tomó la mano de Rosa e hizo una pausa. Quiero que sepas que me arrepiento. Quiero intentar entenderte. No sé si estoy lista, pero quiero intentarlo, dijo, cada palabra reverberando en el aire. Ese es el primer paso, mamá. Gracias por atreverte a sentir y a hablar, respondió Rosa, sintiendo que una nueva luz comenzaba a brillar entre ellas. Por fin, pasaban de ser la madre y la hija atrapadas en la tristeza, a ser dos mujeres dispuestas a dejar atrás sus miedos. A medida que se permitían compartir sus historias, comenzaron a sentir que la carga se aliviaba. La tensión en el ambiente se transformaba en una energía vibrante de renovación. Rosa miró el lienzo y en su mente cada trazo no solo capturaba colores, sino que representaba la lucha por encontrar sus voces. Los días que siguieron se convirtieron en un nuevo camino, lleno de colores y posibilidades. Rosa y su madre formaron un ritual de compartir cada semana. La pintura se volvió su vínculo, un medio a través del cual podían comunicarse sin la pesada carga del temor. Finalmente, después de meses de trabajo y autenticidad, una tarde, mientras reían en la cocina, Miguelito se acercó con el pequeño diario que su madre había creado para él. Con una confianza renovada, alzó la voz. Mamá. Hoy tengo algo que decir. Rosa sintió un estremecimiento en su pecho, era un momento que había esperado, y así, con la luz de la tarde iluminando su hogar, Rosa vio la transformación no solo de su hijo, sino también de ella misma y de su madre. Juntas habían derribado paredes de dolor, y el eco de sus palabras resonaba como una canción de libertad, un canto de aceptación. Con un profundo suspiro de satisfacción en su corazón, Rosa comprendió que todas las luchas, sus sufrimientos y sueños no fueron en vano. Había creado un camino no solo para Miguelito, sino también para ellas. Y mientras la voz de su hijo comenzaba a florecer, Rosa miró hacia el futuro. Con fe y amor, sabía que esa era solo la primera de muchas victorias. Ahora, les invito a unirse a esta emocionante travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Los queremos escuchar, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.
Cada pequeño gesto cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.